Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a otra entrevista con Daniel Lacalle Sin Filtros. Estamos a 17 de octubre de 2023 y creo que hoy vamos a tener temas interesantes que comentar. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Todo muy bien, gracias como siempre, por esta charla. Perfecto, hacía ya tiempo que tenía ganas de volver y poder volver a entrevistarte, así que hoy vamos a ello. Si te parece, ¿qué te parecería empezar con la actualidad, ¿no? Con el tema del conflicto que se ha vuelto a revivar, ¿no? Entre Hamás e Israel. Hemos visto cómo Hamás atacó a Israel, hemos visto cómo el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que va a demoler a Hamás. Y bueno, parece que las tropas se están preparando para una invasión terrestre. Y luego, por otro lado, hemos visto cómo el presidente iraní ha advertido durante el fin de semana que que la guerra podría expandirse, ¿no? Si no cesa ese asedio de Israel a Gaza. Entonces, bueno, estamos ante uno de los problemas más difíciles de resolver de la historia y ahora se reviva, ¿no? Entonces, ¿qué crees que puede pasar con todo esto que está ocurriendo ahora? ¿Cómo crees que esto pueda afectar a la economía mundial? ¿Cuál es tu idea? Bueno, lo primero, por supuesto, nuestras condolencias con todas las víctimas y un conflicto absolutamente atroz. Lo que ha hecho Hamás es literalmente un ataque sin precedentes que lo que lleva es a intentar forzar un conflicto mundial, ¿no? El objetivo es, obviamente, llevar a cabo un ataque contra civiles y secuestrar civiles, como ha hecho Hamás, con el objetivo de que eso se convierta en una respuesta de Israel, que probablemente llegará en los próximos días, y adicionalmente que genere un conflicto a nivel mundial en el que, por supuesto, Irán, que siempre está detrás de Hamás, y Líbano estuviesen implicados. Claro, de momento el mercado asume que esto va a ser un conflicto, digamos, localizado como en otras ocasiones. Por lo tanto, como estamos viendo, el mercado está ignorando las señales de riesgo porque todavía se convierte, bueno, pues digamos en algo que lleva muchos años y se percibe como si fuera lo mismo, pero hay un cambio, yo creo, importantísimo, ¿no? Que es el de lo que está haciendo Hamás con respecto a su propia población, el imposibilitar la utilización de los cordones humanitarios, imposibilitar a la población salir de la ciudad de Gaza. Recordemos que la ciudad de Gaza son 35 kilómetros cuadrados y Gaza, la franja de Gaza, son 350 kilómetros cuadrados. Es decir, se puede evacuar perfectamente a la población sin poner en peligro a los civiles si de verdad tuviesen el interés de que esto fuese algo localizado, ¿verdad? Entonces, la situación de momento el mercado la percibe como algo localizado. Y la posición de Irán, desde luego, es muy negativa. La posición del resto de los países árabes es una posición de buscar una solución, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? Si este conflicto se extiende al Líbano y a Irán y se produce una respuesta en la que Rusia y China se pongan del lado de Irán y Líbano, entonces el riesgo de que tenga implicaciones globales de muy importante calado es altísimo. Si los países árabes, el resto de los países árabes, consiguen que no se genere ese efecto dominó que busca Hamás, yo creo que entonces pues, la situación económica será fundamentalmente de una ralentización global que ya está en marcha, con aumento del proteccionismo, aumento de los aranceles y de las sanciones y obviamente con una serie de primas geopolíticas que afectan a los activos de riesgo, las materias primas en particular, ¿no? Pero ojo con esas diferentes ramificaciones que yo creo que son importantes, digamos, para al menos tenerlas en cuenta.
Con todo este conflicto, con todas estas nuevas tensiones, lo que hemos visto ha sido un aumento del precio del petróleo, ¿no? Sabemos que Oriente Medio pues, es una zona clave para las exportaciones petroleras. Vimos como la semana pasada el petróleo subió cerca del 8,5%. Con los dos escenarios que nos has comentado, ¿cuál crees que es lo que puede ocurrir con los precios del petróleo? ¿En qué lado te estás posicionando o cómo lo estás analizando de aquí a corto plazo? Bueno, si miramos la evolución del precio del petróleo, tenemos que recordar que el precio del petróleo tuvo una corrección fortísima antes de este conflicto, ¿de acuerdo? Y que tras el conflicto ha recuperado parte de esa caída, pero no está ni de lejos a los niveles cercanos a los que estaba hace poco más de un mes. Hace poco menos de un mes, de hecho. Entonces, tenemos que ser conscientes que en el precio del petróleo está afectando mucho más el problema de la demanda que las tensiones geopolíticas. Y que no podemos contar con un precio del petróleo que suba exponencialmente, que es lo que le gusta a cierta gente, ¿no? Parece que en el mercado parece que hay gente que tiene ganas de que suba el precio del petróleo muchísimo y que ignora el hecho de que cuando sube mucho el petróleo se va todo lo demás por detrás, incluidas las petroleras. Entonces, yo creo que debemos contar con un escenario en el que lo que ha ocurrido fundamentalmente es que la prima geopolítica que se había eliminado entre mayo de 2022 y mayo de 2023 se ha recuperado y ya está. No creo que haya una escalada del precio del petróleo y creo que hay que ser cautelosos porque la demanda es muy débil, los datos de demanda son pobrísimos y por lo tanto no debemos caer en el error de que el precio simplemente va a subir por cuestiones geopolíticas que en cualquier caso también tenemos que tener en cuenta. No tienen ningún impacto sobre las decisiones de suministro ni de Arabia Saudí, ni de Emiratos, ni de la inmensa mayoría de los países de la OPEP. De hecho, el petróleo reaccionó ayer de manera clara, ¿no? Negativa en cuanto al precio, ante la posibilidad de un acuerdo con Venezuela que lleve petróleo pesado a Estados Unidos, ¿no? Y en este conflicto que estamos viendo, Daniel, algunos empiezan a pensar, ¿no?, si podría haber alguna similitud con la crisis del petróleo de 1973. No, nada. Hace ya 50 años de todo eso. Nada. Y la gran pregunta que se hace alguno y es si podría haber alguna sanción por parte de la OPEP a los países que apoyen a Israel, como ya ocurrió en aquella época. No sé si hay alguna posibilidad de que eso ocurra. No. Primero tenemos que entender que la OPEP lleva muchos años en los que no toma decisiones que sean obligatorias, ¿vale? Todos son recomendaciones. Los recortes de producción no son recortes de producción, son recomendaciones de recortes de producción que luego no se cumplen. En su gran mayoría, de hecho, no se cumplen, ¿no? Pero no, la OPEP, primero, no tiene una posición de apoyo a Hamás que supone apoyar a Irán en nada, ¿vale? De hecho, tiene una posición de confrontación con respecto a Irán, como hemos visto en la posición de Arabia Saudí, Emiratos, etcétera, Qatar, Bahrein, con respecto a Irán. Incluso Irak tiene una posición muy diferente con respecto. Por lo tanto, no es cierto que la OPEP tenga una posición unitaria. Desde luego no tiene una posición unitaria. O sea, una cosa es que pueda tener una posición de apoyo a la población palestina, cosa que entiendo perfectamente, pero es que una cosa es apoyar a la población palestina y otra cosa es apoyar a Hamás. Igual que una cosa es apoyar a los ciudadanos árabes y otra cosa es apoyar al ISIS, ¿de acuerdo? Yo creo que es que se está utilizando en los medios de comunicación una identidad constante entre Hamás y los ciudadanos y los palestinos en general que no existe, no solamente no existe, es que el primero que reprime y mantiene oprimidos a los palestinos es Hamás en Gaza, donde se niega a convocar elecciones desde hace años y donde es una dictadura. Entonces, no vamos a tener una posición de la OPEP
apoyando a Hamás y a Irán de ninguna manera. Otra cosa es, obviamente, que si se genera una polarización muy fuerte a nivel mundial, se pudiese dar. Pero en cualquier caso, no estamos en la misma posición. Fíjate, inmediatamente, fíjate la reacción del precio del petróleo. El precio del petróleo reacciona más a la producción de Estados Unidos y a la entrada de operadores no OPEP que a lo que vaya a hacer la OPEP. Porque, claro, no es lo mismo, ¿eh? Por lo tanto, no, que la gente no entre en esas cosas porque debería, y no tiene que romperse la cabeza, ¿eh? El conflicto entre Israel y Hamás lleva muchos años, pero el conflicto entre suníes y chiitas lleva muchísimos más de 7 veces ese número de años. Magnífico. Pues explicada ya la situación, porque sí que es cierto que, como bien dices, ¿no? Los medios de comunicación están tratando de hacer similitudes entre una situación y la otra, que como bien dices, claro, no tiene mucho que ver. Nada que ver. Lo importante, que la gente que nos esté escuchando, nada que ver. Perfecto. Pues explicado eso, ¿qué te parece si seguimos con tema de energético, ¿no? Hemos visto el petróleo por un lado, hemos tenido una subida importante del gas natural en Europa esta semana. ¿Qué podríamos esperar del gas natural? ¿Cuál es la situación en estos momentos, ya que llegamos al invierno? En el caso del gas natural, la situación es más complicada, porque nos tenemos que acordar que el gas natural licuado es solamente un 15% del mercado total. Por lo tanto, hay que ser muy conscientes de lo ajustado que está el balance oferta-demanda en cuanto al gas natural licuado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque dependemos en Europa del gas natural licuado de Estados Unidos para evitar una crisis energética. Y en Estados Unidos no nos encontramos con la misma situación de oferta y demanda que existía en el año 2022. En el año 2022 había un exceso de oferta en Estados Unidos que ahora no hay. Por lo tanto, la situación para Europa es que la dependencia del gas ruso no se ha solucionado, no se ha solucionado en nada, se mantiene exactamente igual y somos muy vulnerables a un invierno que, si es más duro en cuanto a clima, pues obviamente va a tener unas dificultades de suministros mayores a las que tuvimos en el año 2022, en el que a la Unión Europea le acompañaba el hecho de que la demanda era menor porque el invierno fue más suave y además, ojo, la caída de las materias primas en los mercados internacionales por las subidas de tipos. Esos dos factores de viento de cola para la Unión Europea ahora no están ahí. Ojo con pensar que el gas natural va a subir a los niveles máximos del año 2022. Es muy difícil con el nivel de inventarios que tiene ahora mismo la Unión Europea. También me llamó mucho la atención, Daniel, hablando de que has nombrado a Rusia, ¿no? en todo esto del gas natural. Me llamó mucho la atención que dijera Rusia que prohibiría las exportaciones de diésel. Además, lo leí en tu blog también, ¿no? Que hiciste un comentario al respecto. Y me gustaría, si puedes comentar un poco qué lectura se puede hacer de esta decisión o de esta, en cierta manera, propaganda, ¿no? Por parte de Rusia. Bueno, la prohibición de enviar diésel a países que no consideran amigos es fundamentalmente publicitaria, ¿no? El gran problema de Rusia es una elevadísima inflación y, claro, pues tienden a echarle la culpa al enemigo exterior, ¿verdad? Pero yo creo que el gran problema aquí es que la escasez de diésel en Europa ya era un problema antes de esta noticia, ¿no? En Europa hemos cerrado prácticamente el 15% de nuestra capacidad de refino en los últimos 10 años. Y por lo tanto, pues nuestra capacidad de atender a las necesidades de la demanda ha empeorado. Y yo creo que eso claramente sí que va a tener un impacto sobre el precio del gasóleo y el precio de la gasolina, sin tampoco caer en el error de pensar, vuelvo a repetir, hay que prestarle atención a la demanda. La demanda
es muy débil. Entonces no pensemos tampoco que esto va a ser una subida de precio, digamos, perenne, sino que desde luego lo que genera es mayor tensión en el precio, pero no esa espiral inflacionista que algunos parecen indicar, ¿no? Entonces estamos viendo por un lado que el precio del petróleo sí que se puede seguir viendo en cierta manera tensionado. Hemos dicho que el gas natural, aunque sea temporal, puede verse también, bueno, pues en cierta manera impactado por la situación actual. Y todo esto, ¿cómo se puede ver de cara a la inflación? ¿Qué es lo que podemos esperar en este entorno? ¿Se va a ver, vamos a ver una inflación creciente? ¿Se va a mantener la inflación de cierta manera, ¿no? Con los bancos centrales que están más tranquilos porque la inflación subyacente se ha relajado? ¿Cuál es el entorno que estás barajando? Bueno, yo creo que el gran problema con el tema de la inflación es que se ha dado una narrativa de que el problema de la inflación se había acabado, predicada en ignorar el efecto base y el efecto de viento de cola que habíamos tenido con la caída de los precios de las materias primas. En el momento en el que los bancos centrales han dejado de subir tipos, las materias primas se han dado la vuelta. El efecto monetario en las materias primas de las subidas de tipo ha sido brutal. Hasta el precio del trigo en medio de la guerra de Ucrania está en mínimos no vistos antes de la invasión de Ucrania, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante ver que el riesgo de inflación persistente es muy elevado y a la vez que la batalla contra la inflación no se ha terminado, que se tienen que hacer más cosas. Lo que pasa es que los gobiernos no quieren reducir el gasto público, los bancos centrales no se atreven a reducir la cantidad de dinero, lo que sería necesario, y el efecto de las subidas de tipos ya ha dejado de ser el que te comentaba, ¿no? Entonces, ¿crees? Bueno, yo estoy viendo, ¿no? Me he fijado recientemente en lo que dicen los futuros sobre fondos federales en Estados Unidos, que anticipan que no va a haber más subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que sí que se pueden mantener estables un tiempo, ¿no? Pero además también hemos visto miembros de la Fed decir que sí que es cierto que se pueden mantener los tipos altos, pero que no, de cierta manera, no esperan más subidas de tipos de interés. Tú en este entorno, ¿qué es lo que esperas de los bancos centrales a futuro? Yo creo que los bancos centrales van a tener que mantener una política prudente de mantener los tipos y a lo mejor incluso subir una vez, ¿no? Porque los datos de inflación, salió el dato de inflación de Estados Unidos, el último, pues si miramos los componentes uno por uno, los datos de inflación muestran que la mayoría de los componentes más importantes siguen subiendo muy por encima de los niveles medios del periodo 2000-2019. Por lo tanto, leí el otro día un tuit de Paul Krugman que decía que se había ganado la batalla contra la inflación poniendo un gráfico en el que estaban los componentes de la inflación si quitabas todo lo que sube. No me fastidies. Claro, si quitas todos los precios que suben, no bajan, no suben los precios, ¿no? Tenemos un problema todavía muy importante y los bancos centrales tienen que mantener las políticas restrictivas. ¿Lo harán? Yo creo que sí. ¿Durante cuánto tiempo más o menos crees que puede durar esto de políticas restrictivas? Bueno, yo primero, es que el error es llamarlo política restrictiva, y ahí me he equivocado yo. No es una política restrictiva, es una política normal. Lo que hemos vivido ha sido un exceso sin precedentes y una aberración monetaria durante mucho tiempo, incluido tipos negativos, ¿no? Lo que estaban haciendo es nada más que una política acomodaticia normal y por lo tanto debería ser la norma. Lo que debería no volver a hacerse nunca jamás es la aberración de los últimos, particularmente la implementación de los tipos negativos en la eurozona y el exceso sin necesidad y absolutamente sin precedentes del año 2020-2021. Pues la verdad es que sí, nos llevamos con política monetaria expansiva sin parar. Que no es expansiva, que es burbujera.
Sí, Si le claro. quitamos la palabra expansiva, que suena como positivo, no, es política monetaria burbujera. Pues lo lógico es que se mantenga la política que están llevando a cabo ahora. Total. Bueno, pues, ¿qué te parece si una vez comentado ya toda esta actualidad nos metemos de lleno en nuestro país, en España, y Sí. empezamos a ver ciertas cosas, ¿no? que ciertas noticias que han ido saliendo, como por ejemplo que el gobierno de España prevé poner fin a las medidas antiinflación, excepto el transporte. Me gustaría saber, en tu opinión, qué efectos puede tener esto, ¿no? En nuestra economía, que al final nosotros vivimos aquí y queremos saber qué va a pasar también en nuestro país y cómo va a ir nuestra economía a futuro. Bueno, yo creo que ya es muy normal, ¿no? Lo que estamos viendo, que es rebajas constantes de las estimaciones para el año 2024. Y luego, pues lo que tenemos en la economía española, literalmente lo que ha pasado estos años ha sido la recuperación del turismo y punto. Se ha recuperado el turismo, las empresas exportadoras lo han hecho mejor en un entorno en el que los precios de las materias primas estaban bajando y eso ha mejorado la aportación del sector exterior al Producto Interior Bruto. Entonces, una vez recuperado el turismo, poco más. Entonces, la economía básicamente lo que está mostrando es estancamiento con elevadísimo endeudamiento y con una serie de retos muy importantes, porque claro, hemos tenido todos, el gobierno lo que ha hecho ha sido tirar del apalancamiento máximo, ha tirado de un aumento masivo de deuda, más de 400.000 millones, más los fondos europeos, más el Banco Central Europeo comprando hasta el 100% de las emisiones de deuda neta. Imagínate el nivel de apalancamiento al ciclo para generar el tercer peor nivel de recuperación de la Unión Europea con el mayor aumento de endeudamiento. Por eso es lo que pasa en España. Todo lo demás es o propaganda o exceso de optimismo. Y no hay ningún factor que nos diga que la economía española, digamos, tiene una tendencia positiva. Claro, te dicen, no, es que lo estamos haciendo mejor que Alemania. Pues vaya una comparación. Claro, y además es mentira, porque claro, cuando miras la tasa de paro de Alemania, la renta per cápita de Alemania, el nivel de solvencia y de fortaleza de las empresas alemanas, etcétera, etcétera, dices, pero ¿de qué estamos hablando? Y el nivel de endeudamiento público, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que la situación de España es pobre y no mejorando. Aún así, es cierto que el gobierno ha elevado para este año su previsión de crecimiento. Es cierto que Pero es que esto es el truco del efecto arrastre. Todo el mundo sabe, todo el mundo que haga el análisis del Producto Interior Bruto sabe que simplemente con una reducción del deflactor del PIB y con el efecto arrastre, si la economía española no crece absolutamente nada, entre agosto y diciembre el PIB sube un 2,4%. Eso no significa absolutamente nada, ¿sabes? Y por otro lado, que el PIB suba un 2,4% cuando la deuda sube un 4,8%, un 5%, hombre, por favor, ¿sabes? Es que no estamos creciendo, nos estamos endeudando, que es que por cada euro de crecimiento el gobierno ha aumentado la deuda en 6,5. Fíjate, qué diferencia, ¿no? Es una brutalidad. Y justamente hablando de crecimiento en España, ¿no? Hablando de que, como bien dices, ¿no? Estamos creciendo a base de deuda, nos endeudamos más de lo que crecemos y eso no para. Pero aún así, vemos cómo el FMI ha sacado un informe recientemente que dice que estima que nuestro país va a crecer, es el país que más va a crecer de la Unión Europea en 2024. Todo esto lo has comentado en tu blog y comentabas que no es cierto, ¿no? Que no es así. Porque es que no es verdad. Hace una comparativa. Primero, no es verdad, porque si miras, hay más de 7 países de la Unión Europea que crecen mucho más que España y que se han recuperado mucho mejor que España, ¿de acuerdo? Eso es lo primero, ¿no? Y segundo, claro, el gobierno te dice, ¿España será el país que más crezca en la Unión Europea? Mentira. Y además, lo que ignora es que el Fondo Monetario Internacional muestra que en el año 2024 España tendrá la mayor tasa de paro de todas las economías desarrolladas por encima incluso de Turquía y de Ucrania, que está en medio de una guerra, y además muy por encima de Grecia.
y además con mayor inflación. Es que da igual, yo estoy harto de la propaganda, porque si hay una evidencia en el mundo, es que vas por cualquier país, yo ya, como sabes, yo viajo por todos lados, vas a cualquier país y lo que hay es señales de prudencia, señales de, bueno, de no caer en la complacencia. Y el único sitio donde se escuchan las estupideces que se escuchan en España, de que somos el país que más crece, que es mentira, y que somos el país del récord de empleo, que también es mentira, es España. Es que ya vale con esa propaganda que es que ya es casi norcoreana. Es que esto no se escucha en otros sitios que tienen tasas de paro que son mucho menos, hasta un tercio de la nuestra, que de verdad tienen una renta per cápita que está creciendo, que de verdad tienen una situación económica que está mejorando. O sea, por favor, yo creo que es que ya tiene que acabarse esto. La verdad es que no hemos parado, ¿no? Llevamos años en los que, sin parar de sacar información de que España va muy bien, pero bueno, luego al fin y al cabo, la sensación general entre la gente no es que vaya tan bien, ¿no? Hombre, ¿cómo? Es que porque no es verdad. Claro. Así es. Perfecto, Daniel. Pues yo creo que hemos hecho un repaso general, lo más importante de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Parte del conflicto geopolítico, situación de las materias primas energéticas y situación en España. Así que, como siempre, un placer haber estado contigo una semana más y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.